Un abrazo fraterno y un saludo de paz para todos los que me escuchan en este momento. Puedan sentir el amor y que la presencia de Dios los arrope en este momento. Isaías en el capítulo 9, versículos del 6 al 7 nos dice: Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Estos dos versículos del capítulo 9 de Isaías nos muestra 4 maneras para nombrar a nuestro Mesías, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos muestra 4 de sus atributos para que lo nombremos: admirable en sus planes, o consejero admirable como dicen en otras versiones; Dios invencible, Padre eterno. Sabemos que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno un ser distinto, pero un único Dios en comunión perfecta. Y además nos dice príncipe de paz. Y de este nombre y atributo es del cual quiero hacer referencia hoy. El versículo 7 nos dice que extenderá su poder y la paz no se acabará. Su reino será bien establecido y que esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Es decir, que nuestro Padre Celestial, haciendo honor a su nombre para reconciliarnos con Él mismo, nos envió al príncipe de paz para que estableciera su reino en nosotros. Ahora, ¿cómo establece su reino en nosotros el príncipe de paz? Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. La primera parte de este versículo nos indica lo que no es el reino de Dios y se refiere a lo que es impuro para el hombre en cuanto a comida o bebida. Realmente nada de lo que el Señor creó es impuro. Lo hace cada quien impuro en sí mismo, su convicción y sus costumbres. Esto lo enseña el capítulo 14 y los invito a que puedan leerlo completo y meditar en él. La segunda parte del versículo 17, que es en la que quiero profundizar un poco, nos dice lo que sí es el reino de Dios. Nos enseña que es vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Lo primero es vivir en justicia, teniendo claro que se refiere a la justicia de Dios, la cual se manifiesta a través de la fe en Jesucristo y está ligada a la misericordia y al perdón de los pecados. Todos los que tenemos fe en Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido justificados por el sacrificio del Señor en la cruz. Esta fe en el Señor nos hace justos y salvos por gracia, y también debe llevarnos a vivir de acuerdo a la justicia de quien es el fundamento de nuestra fe. Ese que no juzgó a la mujer pecadora que le llevaron y que según la ley por su pecado podía ser apedreada, sino que llevó a todos los demás a evaluarse a sí mismos, a evaluarse a tal manera que ninguno se atrevió a lanzar una sola piedra. Vivir sin juzgar, sino siendo compasivos. Y si está en nosotros, si está en nuestras manos, ayudar a hacerlo. Vivir de acuerdo a la justicia de ese que aún estando clavado en la cruz, sufriendo, siendo inocente, pidió al Padre que tuviera compasión porque no sabían a quién estaban crucificando. Y aún allí tuvo compasión por uno que estaba crucificado a su lado, culpable. Era culpable de lo que le estaban acusando. Pero el Señor no le preguntó cuál había sido su crimen o su pecado. Solo le bastó a ese hombre creer en Él, creer en Jesús para recibir perdón, justicia divina y salvación. El vivir en la justicia
de Dios es vivir con fe, una fe cimentada sobre la roca, una fe en Cristo Jesús. Si no es cimentada en Cristo Jesús, nuestra fe no tendría sentido. Si no vivimos de acuerdo a quien creemos, de acuerdo a quien seguimos, no tendría sentido entonces nuestra fe. Ahora bien, esta fe en Jesús nos lleva a ser justificados, como lo indica Romanos capítulo 5, versículo 1. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener siempre presente que nuestra fe en Jesús es lo único que nos ha reconciliado con nuestro Padre Celestial. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los únicos que podían hacer sacrificios para reconciliación y perdón de pecados, y eran frecuentes y constantes. Pero Dios, en su amor por nosotros, decidió solucionar esto de una vez y para siempre, enviando a su Hijo como sumo sacerdote perfecto y siendo Él mismo el Cordero perfecto. Con este sacrificio nos reconcilió con Él mismo. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz y estamos en paz con Dios porque precisamente el Príncipe de Paz es quien nos reconcilia con el Padre. Ahora podemos acercarnos confiados al Padre y gozar de su favor, teniendo claro que es mediante y solo mediante la fe en Cristo Jesús, porque Él y solo Él es el camino, la verdad y la vida. Siguiendo con la segunda parte del versículo 17 del capítulo 14 de Romanos, nos dice también que el reino de Dios es vivir en paz. El sabernos reconciliados con Dios nos debe llevar a estar también en paz con nosotros mismos. El Señor quiere que estemos y vivamos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo puede dar Él mismo, y de hecho así lo hace. Leamos Juan capítulo 14 versículo 27. Me gusta mucho la versión de Nueva Traducción Viviente de este versículo. Dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El Señor quiere que vivamos libres de todo temor, y solo lo podemos lograr cuando tenemos nuestra confianza puesta en Dios Todopoderoso. Esa fe puesta en Él es quien nos permite vivir en paz. Que tengamos problemas, pues sí, los tendremos. Que podremos sufrir traiciones y engaños, probablemente. Que podamos tener momentos de tristeza y dolor, pues sí, también el Señor, el Príncipe de Paz, que vivió como humano en todo, sufrió engaño, sufrió traición, sufrió dolor por pérdida de un ser querido, sufrió dolor y lloró amargamente cuando sabía lo que iba a padecer en la cruz. Y Él nos da de su paz para que podamos afrontar todas las dificultades, para que podamos afrontar tormentas, situaciones dolorosas, sin que afecten nuestra mente, sin que afecten nuestros pensamientos, para que no se turben, sino que podamos tener paz, esa paz que Él nos da a través de su Santo Espíritu. Si leemos Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, nos dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, teniendo paz en nuestra mente, estando en paz con nosotros mismos, fluyendo en nosotros esa paz que nos dio el Señor como regalo para estar en armonía con los demás, podemos fluir
en ese fruto del Espíritu Santo que es la paz. Y puede fluir para que seamos instrumentos suyos y que esa paz, que los demás vean en nosotros, que los demás sientan en nosotros, en medio de todas las tormentas y en medio de todas las dificultades, pueda llevar a que los demás acudan a nosotros y ser fuente de paz, porque el príncipe de paz está entronado en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y así podemos llevar a otros a que anhelen también que nuestro príncipe de paz se entrone también en sus vidas y que el reino de Dios sea establecido en cada uno de quienes tienen contacto con nosotros. Que podamos estar siempre dando ejemplo de lo que es estar en paz en medio de cualquier situación, como lo fue el Señor. Él nos muestra de su ejemplo, ese ejemplo que es estar en paz en medio de las dificultades. Si leemos Lucas capítulo 22, del 49 al 51, nos dice: los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron: Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo: déjenlos, ya basta. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Miremos cómo reaccionó Jesús, que sabía que lo iban a arrestar y sabía a lo que se iba a enfrentar. Y miremos cómo reaccionaron sus discípulos que estaban allí con él. Reaccionaron con agresividad y Jesús reaccionó con paz. Cuando el discípulo dice: atacamos con la espada, esto me lleva a recordar lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 4 versículo 6, y que es lo que dice una canción que creo que todos hemos escuchado, que dice: no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu en cada uno de nosotros que se establece el reino de Dios. Ese reino de Dios se debe establecer en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, con la llenura del Espíritu Santo en nosotros, fluyendo y gobernando nuestras vidas en todo sentido. Se establece su reino en nosotros, única y exclusivamente a través de su Santo Espíritu. El mismo Señor Jesús, al momento de resucitar, su saludo para con los discípulos fue un saludo de paz. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 22. Dice: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Miremos que aún después de resucitar, el Señor, su saludo es de paz, paz para con todos. Los discípulos estaban encerrados porque sentían temor de las autoridades. Y el Señor, sabiendo lo que sentían, les dio de su paz. Y los mandó, así como su Padre lo mandó, a establecer su reino, ese reino de paz. Así nos manda Jesús también. Y eso lo tenemos que tener presente al ejercer ese ministerio de reconciliación. El Señor los capacita dándoles de su esencia, dándoles de su Santo Espíritu en ese soplo maravilloso. Precioso nuestro amado Príncipe de Paz. Vamos a terminar haciendo una oración. Amado Padre Celestial, santo por siempre sea tu nombre. Gracias por todo tu amor, por acogernos, por acercarnos,
por hacernos partícipes de tu verdad y permitir que vivamos en tu reino, establecido en nosotros, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Padre, que ese Santo Espíritu maravilloso derribe toda fortaleza, toda barrera, toda mentira que nos separa de ti. Que permitamos, Señor, que tu reino sea establecido en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestras vidas y así por siempre ser vasos de honra, Señor, instrumentos tuyos y reflejarte solo a ti, reflejar tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de cualquier circunstancia. Gracias, Señor, porque nuestra confianza está puesta en ti y podemos decir confiados que nuestra ayuda viene de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Papá, porque no duerme el que nos cuida, nos hace vivir en completa paz, confiados en ti. Gracias, Señor, porque nos proteges, estás a nuestro lado para ayudarnos. Permaneciendo en ti, el sol no nos hará daño de día ni la luna de noche. Nos proteges de todo peligro, proteges nuestra vida, nuestra familia, nos guardas en todos nuestros caminos, ahora y siempre. Siempre, Señor, nuestra vida está puesta en tus manos y así podemos vivir confiados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el bien y la misericordia los alcance y permanezca con ustedes siempre. Les mando un abrazo fraterno, bendiciones.